La bendición del oficial del cielo, por Mo Shan-Tong-Shu. Libro 1. Lluvia sangrienta llegando a una flor. Capítulo 12. El fantasma en ropajes rojos. Incendio de los templos marciales y civiles. Justo como lo sospechaba, en el rostro del pequeño había quemaduras serias. Sin embargo, bajo todas esas quemaduras, había de 3 a 4 rostros humanos visibles. Esos rostros humanos eran todos del tamaño de la palma de un infante, dispersados por sobre sus mejillas y frente. Ya que habían sido quemados, sus bocas estaban torcidas y parecían gritar de dolor. Estos extraños y bizarros rostros humanos, en miniatura, apretados todos juntos, en un rostro humano normal, eran mucho más escalofriantes que cualquier fantasma. En un instante, al verlo, Shelian se sintió como en una pesadilla. Un inmenso temor entumeció su palma, al punto en el que no fue consciente del momento en el que se exaltó y se puso de pie. Tampoco estaba al tanto del tipo de expresión que tenía en ese momento, pero seguro era una muy aterrada. El pequeño estaba lenta y dudosamente removiendo sus vendas, ya sintiéndose bastante inquieto de por sí. Viendo su reacción, retrocedió 2 pasos, notando que Shelian no podía tolerar verlo. Como para protegerse, cubrió repentinamente su terrorífico rostro, gritó y huyó a las profundidades del bosque. Él lo persiguió y gritó: «¡Espera! ¡Vuelve!». Pero ya que no había reaccionado a tiempo, sumando que el pequeño parecía estar bastante familiarizado con las rutas de la montaña, y después de haber pasado muchos años huyendo y escondiéndose en la oscuridad, desapareció de inmediato sin dejar rastro. No importaba cuánto gritara Shelian, él no salía. Sin nadie alrededor que pudiese ayudarlo a buscar, y con falta de poder espiritual, lo cual impedía el uso de la red de comunicación espiritual, corrió por la montaña y buscó por 1 hora entera, sin obtener resultados. De la nada, una brisa de aire frío pasó a su lado, la cual le hizo consciente de que dar vueltas como una mosca sin cabeza no resultaría en nada. Se serenó y pensó: tal vez regrese por el cuerpo de Xiaoying. Un escenario que lo hizo sorprenderse le dio la bienvenida cuando volvió al templo Mingguang. Un grupo de personas vestidas de negro se reunían en el bosque detrás del templo. Con rostros serios, bajaron cuidadosamente cada uno de los 40 y tantos cadáveres colgantes. Frente al bosque, estaba de pie una figura alta, con sus brazos cruzados, supervisando al grupo de personas. La cabeza de esta persona giró, revelando un elegante, pero frío rostro perteneciente a un hombre joven, el cual resultaba ser Fu Yao. Al parecer, había traído consigo un grupo de oficiales del palacio de Xuanzhen para ayudarle. Shelian estaba a punto de hablar cuando escuchó pasos detrás de él. Era Nanfeng, quien había terminado de escoltar a los campesinos y justo había regresado. Cuando vio esta escena, le dio una mirada a Fu Yao y preguntó: ¿no habías huido? La forma en que lo dijo era bastante desagradable, causando que Fu Yao levantara una ceja para mostrar su inconformidad. Shelian no quería que comenzaran a pelear en un momento tan crítico, por lo cual interfirió. Yo le pedí que trajera refuerzos. Nanfeng se burló. ¿Y dónde están? Creí que al menos harías que tu general asistiera en persona. Fu Yao respondió con indiferencia. Cuando llegué allá, escuché que el pequeño general Pei ya estaba aquí, por lo cual no era necesario buscar a mi general. Además de eso, incluso si lo buscaba, con lo ocupado que está, seguro no tiene el tiempo de venir. Francamente, de acuerdo con lo que Shelian sabía sobre Mu Xing, incluso si el general tenía tiempo, no vendría. Pero Shelian no tenía tiempo para pensar más sobre este asunto y dijo agotado: chicos, no es momento para pelear. Ayúdenme a encontrar al niño en vendajes primero. Nanfeng arrugó sus cejas y preguntó: ¿no estaba con usted, cuidando el cadáver de esta niña hace poco? Shelian respondió: le pedí que se quitara los vendajes y lo terminé asustando. Los labios de Fu Yao se crisparon hacia arriba.
Imposible. Tu travestismo no es tan aterrador. Shelian suspiró. Es mi culpa por haber entrado en pánico. La muerte de la joven Xiaoying ya había sido un gran impacto para él. Probablemente creyó que su rostro me aterraba y huyó. Fuyao arrugó su nariz y preguntó: ¿tan feo era? Shelian respondió: no es cuestión de si era feo o no. Él tenía la enfermedad de rostros humanos. Escuchando estas palabras, los movimientos y expresiones de Nanfeng y Fuyao se congelaron inmediatamente. Finalmente entendieron la reacción de Shelian. 800 años atrás, el reino antiguo de la ciudad imperial de Xianle había sido atacado por una enfermedad. Al final, el reino fue arrasado por completo. Cuando las personas contraían esta enfermedad, pequeñas protuberancias aparecían en sus cuerpos. Las protuberancias se incrementarían de tamaño, haciéndose cada vez más grandes, comenzando a doler. Poco después, se haría visible que las protuberancias evolucionaran de manera extraña, con relieves hundidos y convexos, dando la impresión de ser ojos, narices o bocas. Después de eso, los rasgos se volverían mucho más claros, hasta que finalmente se asemejarían a un rostro humano. Si esto era ignorado, más rostros humanos crecerían en el cuerpo. Se decía, incluso que si crecían por completo, desarrollarían características como abrir la boca para hablar o gritar. Esta enfermedad se llamaba la enfermedad de los rostros humanos. El rostro de Fuyao se contorsionó de muchas maneras antes de bajar sus brazos y decir: imposible, esa cosa se extinguió hace siglos. En respuesta, Shelian dijo una sola línea: yo sé lo que vi. Ni Nanfeng ni Fuyao pudieron refutar. De hecho, nadie podía refutar esto si venía de Shelian. Shelian añadió también: su rostro tenía quemaduras. Pienso que intentó deshacerse de los rostros. La primera reacción que tenían aquellos que sufrían la enfermedad de los rostros humanos, o al menos la reacción de la mayoría, era siempre tomar un cuchillo y devanar esas cosas de sus caras. También usaban fuego para quemarlos. Incluso si debían romperse los huesos, no importaba, con tal de deshacerse de los rostros humanos en sus cuerpos. Nanfeng murmuró: es posible que ese niño no sea humano. Seguro tiene unos cuantos cientos de años. Dejando eso de lado, ¿es contagioso? A pesar de que todo esto era un dolor de cabeza, este punto es algo que Shelian había contemplado con calma y una mente fría. Respondió con seguridad: no, la enfermedad de los rostros humanos es muy contagiosa. Si ese niño fuese contagioso, me temo que todos en el monte Yuyun habrían contraído la enfermedad a estas alturas, considerando también el largo tiempo que ha estado ocultándose aquí. Debería estar curando ya. Es solo que no pudo deshacerse de las cicatrices. Ninguno de los tres podía tomarse el lujo de ser imprudente. Al parecer, Fuyao tenía una alta influencia en el Palacio Xuanzhen. Después de todo, había convocado la asistencia de oficiales celestiales para buscar en la montaña, pero a pesar de sus esfuerzos, fueron incapaces de seguir el rastro del pequeño. Todo apuntaba a que, desafortunadamente, ya había escapado fuera de la montaña y que se había mezclado entre la multitud. Por el momento, no les quedaba nada más que volver a la corte celestial y pedir la ayuda del Palacio de Lingwen para realizar una búsqueda y esperar alguna noticia. Afortunadamente, el niño no era contagioso. Sin embargo, si el aspecto de este niño era descubierto, podría ser perseguido como un monstruo. Es por esto que debían encontrarlo lo antes posible. Sin querer perder más tiempo en el monte Yuyun, Shelian tomó el cuerpo de Xiaoying y partió para descender la montaña. Estaba tan distraído en sus pensamientos que solo cuando el sumiller del té le gritó, se dio cuenta de que había entrado a la pequeña tienda del té, encuentro por casualidad. Mientras llevaba en brazos el cadáver, se disculpó repetidamente y fue en busca de alguien que lo ayudara a sepultar el cuerpo antes de partir. Después de haberse encargado de todos los pendientes y volver a la pequeña tienda de té, Shelian se sentó y suspiró silenciosamente. Este asunto finalmente podía cerrarse. Sin embargo, Shelian
De repente pensó que los pocos días que habían pasado desde su ascensión se sintieron mucho más largos que un año entero recolectando basura, escalando, saltando, gritando, tropezando, disfrazándose y dando espectáculos travestis. Todos los huesos de su cuerpo se sentían como si fuesen a colapsar en cualquier momento. Pero a pesar de todo esto, aún había muchos acertijos sin resolver y cabos sueltos que atar. Tal vez podía comenzar a considerar el levantar un estandarte y difundir por el mundo el mensaje. Ascender no es tan genial como recolectar basura. Fuyao levantó el dobladillo de su túnica y se sentó, no siendo capaz de soportarlo más. Rodó los ojos y preguntó: ¿por cuánto tiempo más seguirás usando ese atuendo? De algún modo, se sentía increíblemente familiar verlo rodar los ojos. Shelian finalmente se quitó el vestido de novia, removió el maquillaje y se percató con pesar. ¿De verdad? ¿Estuve charlando con el general Pei mientras usaba esto? Nanfeng, ¿por qué no me lo recordaste? Fuyao dijo: probablemente porque luces muy feliz con eso puesto. Nanfeng había estado corriendo de un lado a otro el día entero, y solo ahora tenía la oportunidad de sentarse y descansar. Él dijo: no se preocupe, al general Pei no le importa. Usted puede vestirse 10 veces más extraño, y él ni siquiera pestañearía, y tampoco le diría a nadie. Shelian estaba inmensamente agradecido por todo el esfuerzo de Nanfeng, por lo cual le sirvió una taza de té. De pronto, recordó cuán tranquilo había estado el pequeño general Pei ante la locura de Xuanyi y comentó: el pequeño general Pei es alguien realmente tranquilo y compuesto. Nanfeng tomó un trago de la taza de té y dijo: puede parecer educado en la superficie, pero en realidad es igual a su ancestro, muy difícil de lidiar. Shelian no pudo notarlo. Increíblemente, Fuyao estuvo de acuerdo y dijo: el pequeño general Pei es un advenedizo que ascendió hace aproximadamente 200 años, pero tiene una gran determinación y escaló muy rápido. Cuando fue nombrado general adjunto por el general Pei, apenas tenía 20 años. ¿Usted sabe lo que hizo en ese entonces? Shelian preguntó: ¿qué hizo? Fuyao escupió una sola línea con frialdad: masacró a una ciudad entera. Cuando Shelian escuchó esto, se mantuvo meditativo, pero para nada sorprendido. En la corte celestial había emperadores, reyes y generales por todas partes. El proverbio, un logro militar resulta en 10.000 huesos secos, era usado para describir las victorias que obtiene un héroe al defender a su reino. Si alguien tiene el deseo de convertirse en un inmortal, primero debe convertirse en un individuo destacable. Bajo los pies de cada inmortal había un sendero cubierto en sangre. Fuyao resumió: en la corte celestial solo existen unos pocos en los que se puede confiar. Shelian prestó especial atención a su tono. Parecía esconder algo de experiencia detrás de sus palabras. Sin embargo, tomando en cuenta que Fuyao seguro había pasado ya mucho tiempo en la corte celestial, podía comprender ese hecho de la manera en la que lo hacía. Estaba plenamente consciente de que a pesar de haber ascendido ya 3 veces, el tiempo que había pasado en los cielos durante cada ascensión fue fugazmente corto. Por lo tanto, cuando se trataba de la comprensión del mundo de los dioses, estos dos sin duda sabían mucho más que él. Aparentemente, estando en desacuerdo con las palabras de Fuyao, Nanfeng refutó: no escuche sus difamaciones. Hay bien y mal por doquier. Claramente existe un gran número de oficiales en los que se puede confiar. Pero Fuyao se burló. ¿Oficiales de confianza? ¿Acaso estás hablando de tu general? Nanfeng contestó: no sé, mi general, pero definitivamente no hablo del tuyo. Shelian ya se había acostumbrado a este tipo de situación, y con otras cosas en mente, ni siquiera tenía la energía para separarlos. Con las cosas bajo control en el norte, Shelian volvió a la corte celestial. Fue al palacio de Lin Wen para notificarle sobre el niño en vendajes y además confiarle la tarea de buscarlo en el reino mortal. Lin Wen aceptó la tarea con un rostro solemne y dijo: el palacio de Lin Wen hará lo posible para encontrarlo. ¿Quién iba a pensar
que su visita al norte abriría todo un baúl de asuntos. Gracias por su arduo trabajo, Su Alteza. Shellian replicó. Debo de agradecer a esos 2 oficiales celestiales adjuntos por darme una mano, además de la colaboración del pequeño General Pei. Ning Wen respondió. Por supuesto que el pequeño General Pei debía encargarse del asunto. Después de todo, este problema se originó por las malas relaciones del viejo Pei. Él está acostumbrado a limpiar sus desastres y no hay nada que agradecer. Por cierto, si Su Alteza no está ocupado, acceda por favor a la red de comunicación espiritual. Tenemos una reunión respecto a lo acontecido. Shellian, de hecho, tenía muchas preguntas que necesitaban respuestas. Después de salir del palacio de Ling Wen, vagó sin rumbo y encontró un pequeño puente de piedra. El puente de piedra pasaba por encima de un río. El agua de este río era extremadamente cristalina. A través del agua se podían apreciar las nubes y más allá de las nubes se veían las montañas y pueblos del reino mortal. Shellian pensó, este es un buen lugar, por lo cual se sentó en la cabeza del puente, recitó silenciosamente la contraseña que accedió a la red de comunicación espiritual. Esta era una de esas raras ocasiones en las que la red de comunicación estaba bulliciosa y llena de vida. Numerosas voces hacían eco y chocaban entre sí. Lo primero que escuchó fueron maldiciones de Feng Xin. ¡Santa mierda! Ya está decidido bajo qué montaña se sellará. Esa Xuan Yi es una desquiciada. No importa cuánto la cuestionemos, lo único que grita es el nombre del General Pei y nada del paradero del fantasma verde Shirong. El pequeño General Pei dijo: la General Xuan Yi ha sido siempre obstinada e intensa. La voz de Feng Xin se volvió más furiosa. Pequeño General Pei, su General Pei aún no ha llegado. Permítanle verlo. Después consigan el paradero del fantasma verde Shirong y desháganse de ella. Feng Xin jamás había sido bueno interactuando con las mujeres, y Shellian lo compadecía porque le otorgaron justo a él la tarea de interrogarla. El pequeño General Pei replicó: es inútil si lo ve. Solo se volverá más loca. Otra vez saltó. Otra ronda de cadáveres colgantes. Shirong es realmente vulgar. Qué desagradable. Incluso el reino fantasma entero cree que es vulgar. Él es todo un asno. Los diálogos iban y venían dentro de la red. Todos parecían bastante familiarizados, los unos con los otros. Como alguien que recién ascendía después de 800 largos años, Shellian debía mantener un perfil bajo y permanecer en silencio. No obstante, después de un rato, no pudo evitar saltar a la conversación. Disculpen, ¿qué hay sobre el bosque de cadáveres colgantes? ¿Estaba el fantasma verde Shirong en el área también? Shellian raramente hablaba en la red de comunicación espiritual. Como consecuencia, su voz parecía extraña y la mayoría de los oficiales celestiales presentes no supieron qué responder. Para la sorpresa de todos, Feng Xin fue quien tomó la delantera y respondió: el fantasma verde Shirong no estaba presente en el monte Yuyun. Sin embargo, el bosque de cadáveres colgantes fue una ofrenda para él de parte de Xuan Yi. Shellian continuó la línea de preguntas. ¿Es Xuan Yi subordinada del fantasma verde? El pequeño General Pei respondió esta vez. Correcto. La General Xuan Yi murió hace cientos de años. A pesar de tener un gran resentimiento, su poder era insuficiente para desatar un infierno. Hasta que hace un par de cientos de años, le agradó el fantasma verde Shirong y él la tomó bajo su ala. Solo entonces fue cuando sus poderes crecieron a pasos agigantados. El significado tras sus palabras era que el caos que Xuan Yi había ocasionado no eran culpa del General Pei. Después de todo, ella no había tenido el poder suficiente al inicio. Claramente, querían dirigir toda la culpa sobre el fantasma verde Shirong, pues haberla acogido y darle el poder para dañar había sido causa suya. Todos los oficiales presentes creían que todo este asunto se debía al karma del General Pei, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. No obstante, el pequeño General Pei conocía de antemano las opiniones de todos
y volvió a aclarar de manera abierta como recordatorio, logrando callarlos a todos para que escondieran sus verdaderas opiniones en lo más profundo de ellos. Shelian preguntó un poco más. ¿El monte Yuyun ha sido inspeccionado a fondo? ¿Qué hay del niño espíritu? Esta vez fue la voz de Mushink la que emergió en un tono indescifrable y dijo: ¿Qué niño espíritu? Shelian de inmediato pensó que tal vez Fu Yao no le había contado los detalles, o que incluso su colaboración era un secreto, por lo cual sin mencionar a Fu Yao, para no causarle problemas, explicó. Cuando me encontraba dentro del palanquín matrimonial, escuché las risas de un niño que cantaba canciones infantiles con advertencias. Los dos oficiales celestiales que se encontraban a mi lado en ese momento no se percataron de su presencia, lo que significa que los poderes de ese niño espíritu deben ser destacables. Mushing dijo: Ningún niño espíritu fue encontrado durante la inspección del monte Yuyun. Shelian encontró esto bastante extraño. ¿Podría ser que ese niño espíritu había ido hasta allí específicamente para advertirle? Cuando pensó en esto, de repente recordó algo más y preguntó: Hablando de eso, también encontré un joven que era capaz de controlar mariposas plateadas en el monte Yuyun. ¿Alguien sabe de quién se trata? La vívida y rebosante red de comunicación espiritual cayó en silencio de repente. Shelian esperaba esta reacción, así que esperó pacientemente por una respuesta. Un momento después, Lin Kuan preguntó: ¿Su Alteza? ¿Qué fue lo que dijo? Mushink respondió fríamente por él. Acaba de decir que conoció a Hua Sheng. Obtener por fin el nombre del joven en ropajes rojos hizo sentir a Shelian de buen humor inexplicablemente. Sonrió y dijo: ¿Entonces su nombre es Hua Sheng? ¿Ah? Es el nombre indicado para él. Escuchando el tono en que lo decía, dejó a todos los oficiales presentes sin palabras. Después de un momento, Lin Kuan carraspeó: Su Alteza, ¿alguna vez ha escuchado sobre las 4 calamidades? Shelian pensó para sí mismo: Es una pena, pero solo conozco las 4 famosas leyendas. Las ya mencionadas 4 famosas leyendas son extravagantes anécdotas de las acciones previas de las ascensiones de específicamente 4 dioses. El joven amo que derramó vino, el príncipe heredero que complació a los dioses, el general que quebró su espada y la princesa que cortó su garganta. Por supuesto, el príncipe heredero que complació a los dioses aludía a la famosa leyenda del príncipe heredero de Shenle. Ser parte de las 4 famosas leyendas no significaba necesariamente que fuesen los más fuertes entre todos los dioses, sino que simplemente eran las leyendas más conocidas y de las que más se hablaba. Shelian había sido siempre pésimo cuando se trataba de mantenerse al tanto de las noticias respecto al mundo exterior, siempre ignorante de los escándalos. La única razón por la que conocía las 4 famosas leyendas se debía a que él mismo era una de ellas. Estas 4 calamidades seguro eran algo que obtuvo popularidad después de eso, pero Shelian jamás había escuchado al respecto. Sin embargo, ya que contenía la palabra calamidad, seguro no podía significar nada bueno. Es una pena, pero jamás he escuchado al respecto. ¿Quiénes son las 4 calamidades? Mushink respondió fríamente: Su Alteza ha caminado sobre el reino mortal por cientos de años. Aún así, está muy mal informado. Realmente tengo curiosidad de lo que ha estado haciendo todo este tiempo. Comiendo, durmiendo, dando espectáculos, recolectando basura. ¡Duh! Shelian sonrió. Ser mortal no es algo fácil. Hay muchas cosas de las cuales encargarse, y todas ellas son complicadas. No es más fácil que ser un oficial celestial. Lin Kuan habló. Las 4 calamidades, y por favor, tome nota, Su Alteza, son agua negra que hunde barcos, linterna verde que derrumba por la noche, la calamidad vestida de blanco y la lluvia sangrienta que busca una flor. Estos
son los 4 reyes del reino fantasma que causan increíbles dolores de cabeza a todos los del reino celestial. Los humanos son dioses cuando ascienden y fantasmas cuando caen. Los dioses crearon los cielos para residir en ellos, creando un vasto abismo entre ellos y los mortales, observando y gobernando desde lo alto. Los demonios y fantasmas, en cambio, no se separaron del reino humano. Monstruos, demonios, fantasmas y mortales comparten una misma tierra. Algunos fantasmas se ocultan en las sombras. Otros incluso pretenden ser humanos mientras se disfrazan como uno de ellos y se mezclan entre la gente del reino mortal. Lin Kuei continuó. Agua Negra, que hunde barcos, es un demonio necrófago del agua. A pesar de que ha alcanzado el rango de devastación, mantiene un perfil bajo y raramente crea caos. No muchos lo han visto antes, por lo cual no nos preocuparemos de él por ahora. Linterna Verde, que deambula por la noche, es precisamente el vulgar fantasma verde Shirong, de los bosques de cadáveres colgantes. Él es el único de los 4 que no ha alcanzado el rango de devastación. Probablemente se incluye entre los 4 porque a menudo causa problemas y es realmente molesto. O tal vez es solo porque 4 nombres son mucho más fáciles de recordar que 3. Quizá solo está allí para aumentar el número, pero él es también insignificante. Respecto a la calamidad vestida de blanco, seguro Su Alteza lo encontrará familiar. Es también conocido como Bai Wu Shank. Al escuchar este nombre, Shelian sintió una puñalada en su corazón que se esparció por todo su cuerpo. Sus manos comenzaron a temblar y apretó los puños inconscientemente. Por supuesto que estaba familiarizado con él. Se dice que cuando una devastación nace, puede destruir una nación entera y hundir al mundo en caos. La primera nación que Bai Wu Shank destruyó fue Shanle. Shelian se mantuvo en silencio, pero Lin Kuei continuó. En todo caso, Bai Wu Shank ya ha sido derrotado. Incluso si siguiera en este mundo, sería la última persona que se robaría el foco de su atención. Su Alteza, las mariposas plateadas que usted vio en el monte Yuyun se conocen como mariposas fantasma. El amo de estas mariposas es el último de los 4, y es también al último al que el mundo entero quisiera provocar. Lluvia sangrienta que busca una flor. Huashenk. En los cielos, notoriedad era la palabra para describir al dios emperador marcial celestial y el príncipe heredero Shanle. Y aunque el significado de notoriedad era completamente opuesto el uno del otro, la palabra aún resonaba en ambos con la misma frecuencia. Sin embargo, en el reino fantasma solo existía uno que era digno de ser notorio, y ese alguien era Huashenk. Si uno quería aprender sobre un dios, bastaría entrar a su templo y observar sus vestiduras y armas. De ese modo, uno lograría comprender al dios de manera superficial. No obstante, si uno quería profundizar más, solo debían escuchar las leyendas que pasaban de generación en generación. La historia y el pasado de un dios estaba siempre bien documentada. En el caso de los fantasmas, esto no era así. El tipo de persona que eran cuando estaban en vida y su apariencia actual eran cosas que permanecían siempre en misterio. El nombre de Huashenk era obviamente falso, y su apariencia seguro lo era también. En los rumores, era a veces un joven despreocupado, con constantes cambios de humor caprichosos. Algunas veces, era un gentil, elegante y apuesto joven. A veces incluso era un hombre atractivo y seductor, con un vicioso y engañoso corazón. Cualquier cosa valía, mientras que en realidad, la única cosa de la que uno podía estar seguro era que vestía de rojo, y que a menudo aparecía entre la lluvia de sangre, acompañado de las mariposas plateadas que revoloteaban desde sus mangas. Cuando se trataba del trasfondo de Huashenk, existían infinitas versiones. Algunos decían que había nacido lisiado, sin su ojo derecho. Había sido menospreciado y humillado desde su nacimiento, de modo que se llenó de odio y desprecio por el mundo. Algunos otros decían que había sido un joven soldado que murió en una batalla perdida por su país, para después seguir un camino de resentimiento. Algunos decían que había sido un tonto enamorado que fue atormentado por la muerte del amor de su vida. Algunos otros
decían que era un monstruo. En la versión más descabellada, supuestamente, solo supuestamente, Hua Sheng ascendió y se convirtió en un dios. Pero inmediatamente saltó de vuelta por voluntad propia y se convirtió en un fantasma. No obstante, esta era una mera versión de la cual ni siquiera se hablaba mucho. Nadie sabía si era cierta o falsa, y tampoco muchos la creían. Pero tenía que ser falsa, aunque si era cierta, sería una completa vergüenza para los cielos. Que alguien rechazara un puesto como un oficial celestial y se convirtiera en un fantasma. De cualquier modo, cuanto más diversas eran las historias, más misterio las envolvía. Existían muchas razones por las cuales los oficiales temían en grande manera a Hua Sheng. Por ejemplo, su comportamiento era impredecible. Algunas veces encabezaba masacres a sangre fría, pero otras veces realizaba extraños actos de bondad. De hecho, tenía una enorme influencia en el reino mortal, además de contar con legiones de seguidores. Es verdad, los mortales adoraban a los dioses para pedir bendiciones y protección, y así mantener lejos el mal proveniente del reino fantasma. Era precisamente por esto que los dioses tenían grandes cantidades de seguidores. Pero Hua Sheng, un fantasma, tenía una tan grande cantidad de seguidores que fácilmente podría influenciar al mundo entero, si lo deseaba. De hecho, aquí hay una historia que debe ser contada. Cuando Hua Sheng apareció por primera vez, hizo algo notorio. Retó abiertamente a 35 oficiales celestiales. El reto consistía en luchar contra los dioses marciales y debatir contra los dioses civiles. 33 de aquellos 35 dioses creyeron que era gracioso, pero también estaban molestos, por lo cual aceptaron su reto. Su plan era unir fuerzas y enseñarle a este pequeño demonio una lección o dos. Los primeros en dar un paso al frente fueron los dioses marciales. Estos dioses marciales eran los más fuertes de todos los oficiales celestiales. Cada uno tenía grandes cantidades de seguidores y todos eran poderosos. Enfrentarse a un fantasma recién nacido era una victoria segura. Pero todo resultó al final en una completa aniquilación. Incluso sus armas fueron todas hechas polvo por la temeraria cimitarra de Hua Sheng. Solo después de la batalla, supieron que Hua Sheng había nacido en el monte Tonglu. El monte Tonglu era un volcán. Lo que era significativo de este volcán era que había una ciudad situada a los pies del monte. La ciudad se llamaba Gu. La ciudad de Gu no era un lugar en el que la gente cultivara veneno, sino que la ciudad misma era un terrible veneno. Cada 100 años, docenas de miles de fantasmas descendían a la ciudad de Gu para masacrarse los unos a los otros hasta que solo uno de ellos permaneciera de pie. De este modo, se creaba el veneno. Usualmente, la masacre terminaba en una exterminación entera. No obstante, aquellos que eran lo suficientemente capaces de salir con vida emergían como reyes fantasma. Actualmente, existen solo 2 fantasmas que han logrado salir victoriosos de la ciudad de Gu en los últimos cientos de años. Y como era de esperarse, estos 2 se convirtieron en renombradas calamidades. Hua Sheng era uno de estos 2. Después de la derrota de los dioses marciales, llegó el tiempo para los dioses civiles. Hua Sheng seguro era bueno peleando, pero no debatiendo, ¿verdad? Desafortunadamente, para los dioses civiles, no pudieron derrotarlo tampoco. Hua Sheng era capaz de recitar lo clásico y debatir lo moderno. Era algunas veces educado, otras veces era vicioso, algunas otras era caprichoso, en otras era incisivo y en otras era sutil. Ciertamente, era el maestro de la elocuencia y la astucia. Abusó verbalmente de los dioses civiles de arriba abajo, del pasado al presente, haciéndolos enfurecer al grado en el que la sangre que vomitaron pintaron el cielo de vermellón. Hua Sheng se hizo famoso de la noche a la mañana, pero lo que fue realmente aterrador en todo esto fue que al final del reto, Hua Sheng demandó que todos los 33 oficiales celestiales cumplieran con lo prometido. Antes del reto, se decidió que si Hua Sheng perdía, ofrecería sus propias cenizas, y si los oficiales perdían, debían descender de los cielos y volver a ser mortales.
Si no fuera por su actitud arrogante y decisiva, y la confianza que tenían todos los oficiales celestiales, en que definitivamente no perderían, jamás habrían aceptado tales términos. Al final, todos los 33 dioses se comieron sus palabras, y nadie cumplió con lo que prometieron. ¿Era humillante volver en sus palabras? Sí, pero si lo pensaban detenidamente, si solo uno de ellos hubiese perdido, definitivamente sería una vergüenza. Pero si todos perdían, no había razón para perder cara. Incluso podían darle la espalda a la otra parte y burlarse de él. Con esto en mente, llegaron todos a un tácito acuerdo en el que pretenderían que nada había sucedido. Los mortales eran muy olvidadizos después de todo. Nadie recordaría esto 50 años más tarde. Era cierto, no se equivocaban respecto a los mortales, pero sí se equivocaban respecto a Hua Sheng. ¿Los dioses se rehusaban a cumplir sus promesas? No había problema. Hua Sheng siempre podía darles un empujoncito. Hua Sheng incendió cada uno de los templos y santuarios de estos 33 dioses. Esta era la pesadilla principal de todos los dioses en el cielo, un fantasma en ropajes rojos, incendiando los templos de los 33 dioses marciales y civiles en una sola noche. Los templos y seguidores son la fuente principal de poder de los oficiales. ¿A dónde irían los seguidores si no hay templos en los cuales rezar? Si los seguidores no rezaban, no habría méritos. La pérdida masiva de los templos y méritos impactó los cielos en grande manera. Reconstruir tomaría al menos 100 años, e incluso después de eso, no sería lo mismo que antes. Esta era una catástrofe mucho más grande que pasar por una tribulación celestial. El número de templos y santuarios de estos oficiales celestiales juntos era de al menos unas docenas de miles, pero Hua Sheng había logrado arrasar con todo en una sola noche. ¿Cómo? Solo él lo sabía. Estaba realmente loco. Los dioses bramaron a todo pulmón ante el emperador marcial celestial, pero no había nada que él pudiera hacer. Después de todo, los oficiales celestiales habían aceptado el reto y términos por su cuenta, además de que Hua Sheng había logrado incendiar los templos sin que nadie más saliera lastimado. Fue como si Hua Sheng hubiese cavado sus tumbas y ellos hubieran cavado mucho más profundo y saltado a gusto. Originalmente, los 33 oficiales celestiales habían querido mostrarle al mundo la derrota de aquel demonio insignificante, por lo cual proyectaron la pelea en los sueños de muchos nobles y emperadores para sacar a relucir sus fuerzas y habilidades ante los ojos de incontables devotos y creyentes. Pero, al final, lo único que estos nobles y emperadores vieron fueron las miserables derrotas de los dioses a los que adoraban. Cuando despertaron, cambiaron de inmediato su adoración por los oficiales celestiales y comenzaron a adorar al rey fantasma. Los oficiales celestiales, que habían perdido creyentes y templos, pronto se volvieron más y más débiles, hasta que sus existencias fueron borradas por completo. No fue hasta que una nueva ola de ascendidos llegó, que estos cargos vacíos fueron ocupados nuevamente. Desde entonces, el nombre de Hua Sheng era temido en los cielos. Incluso la sola mención de sus ropajes rojos y las mariposas plateadas haría a cualquiera sudar. Algunos temían que los retara y después quemara sus templos si lo hacían enojar. Algunos otros eran amenazados silenciosamente porque los tenía bien agarrados de las pelotas y temían que expusiera sus pecados. Otros incluso lo respetaban por su gran alcance en el reino mortal. De hecho, había veces en las que debían acudir a él por ayuda y pedirle que les abriera paso mientras se encontraban en sus tareas. Por lo tanto, los cielos temían, odiaban y respetaban al rey fantasma Hua Sheng. Entre los 35 dioses que fueron retados, los que declinaron fueron el general Xuan Zhen, Mu Xing, y el general Nanyang, Feng Xin. Ambos pensaron que el reto no les sería de utilidad y simplemente lo hicieron a un lado. Resultaba que esa fue una sabia decisión. No obstante, y a pesar de eso, Hua Sheng no se olvidó de los dos. Muchas guardias durante el festival de Shongyuan terminaron en puños y sangre cuando ambas partes se cruzaban. Por lo cual, aquellas aterradoras y maníacas mariposas plateadas dejaron una gran impresión de por vida en ambos hombres. Escuchando esto, Shelian
Recordó las mariposas plateadas que revolotearon y danzaron alrededor de él de manera juguetona. No importaba cuánto lo intentara, no podía relacionarlas con las mariposas que describían los rumores. ¿Realmente son tan aterradoras?, Shellian pensó. Yo más bien, creo que son preciosas.